le voy a pedir que busque justamente Nehemías capítulo 2, ¿sí? Acompáñame ahí a Nehemías capítulo 2 para que demos lectura a la palabra del Señor. Se me va a caer el agua ahí. Eso es. Si está ahí, me dice amén. Eso es. Leemos. Acompáñame ahí en la lectura. Dice así la palabra del Señor, Nehemías capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, que es el mes de abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, recordemos que Nehemías era el copero del rey, ¿sí? Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice, temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste o cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, paréntesis ahí, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Según quién? Según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hasta ahí leemos palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que me das hoy de compartir tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que seas en medio nuestro. Que esta palabra, Señor, sea para edificación nuestra, para crecimiento. Que sea una palabra, Dios, que nos direccione en los diferentes procesos que podemos estar viviendo cada uno de nosotros. En lo que hemos leído, Espíritu Santo, hay principios que sirven, Dios, para desarrollar la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que estos principios, Señor, se graben en nuestro corazón y podamos vivir conforme a ellos para ver siempre, Jesús, tu respuesta favorable sobre nuestras vidas. Te agradezco, Espíritu Santo, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Úsame, Señor, para ser voz de Dios hoy, Jesús, a tu pueblo, a la iglesia que está aquí reunida. Y también, Dios, háblame por medio de tu palabra al estar yo predicando, compartiendo. Así sea, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Recapitular un poquito, ¿sí? Hacer ahí una breve introducción. Estamos hablando acerca de Nehemías. Como usted sabe y lo hemos compartido ya, Nehemías tenía un quebranto en su corazón. El quebranto del corazón de Nehemías era
por su ciudad. Era por la ciudad donde, bien lo dice lo que acabamos de leer, habían habitado sus padres. Esta ciudad estaba destruida, estaba asolada. Los muros que debían de proteger la ciudad era la forma en que las ciudades en el mundo antiguo se resguardaban frente a los peligros. Estaban todos derribados, derrumbados. Y Nehemías, al escuchar de esta realidad, su corazón se quebrantó y comenzó entonces a orar y a pedir dirección de parte de Dios de cómo él podía ser una respuesta, una solución a este problema. Y eso es lo que acabamos un poquito de leer, ¿sí? Pero para que llegue el momento de aquella respuesta, Nehemías vivió un proceso con Dios y un proceso en búsqueda de dirección y guía de Dios para enfrentar el desafío que significaba reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y hemos dicho también en las predicaciones anteriores que nuestra propia vida espiritual puede ser comparada a los muros de Jerusalén, que de pronto puede haber sido derribada o está sufriendo algún problema, algún conflicto, o estamos enfrentando alguna dificultad. Y todos entramos en este proceso cuando comenzamos a orar y a buscar dirección de parte de Dios. Puse como título al mensaje, Esperando en Dios. Ese es el título de este mensaje, Esperando en Dios. Y esta espera tiene, de lo que podemos leer o podemos desprender, 3 etapas o 3 momentos. Lo primero es que debemos esperar el cambio. En Proverbios 21, capítulo 1, dice la palabra del Señor que Dios es quien mueve o quien inclina el corazón del rey. Por lo tanto, Nehemías, cuando se enfrentó a esta dificultad y se enfrentó a este problema, lo primero que hizo fue orar al Señor. ¿Sí? Lo primero que él hizo cuando oyó de esta realidad fue comenzar a orar, comenzar a interceder delante del Señor. ¿Por qué? Porque él creía firmemente que Dios podía abrir una puerta para que él pudiera trabajar en favor de la ciudad de Jerusalén. Dios, mis amados, puede mover el corazón de los hombres. Muchas veces podemos encontrarnos, ¿sí?, en realidades en que lo único que necesitamos es que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas. Muchas veces en nuestro diario vivir nos enfrentaremos a situaciones donde dependemos que la gracia de Dios se manifieste a favor nuestro. Y en el caso de Nehemías, él debía de orar a Dios para que Dios moviera el corazón del rey, y de un rey que no conocía a Dios. El rey Artajerjes era el dios de los medos y los persas. Por lo tanto, era un dios pagano, diríamos hoy. No conocía a Dios, no tenía temor de Dios, no era un hombre sensible a las cosas espirituales. Por lo tanto, la oración de Nehemías era una oración que buscaba un milagro. Y el milagro era que este rey, que no tenía temor de Dios, que no conocía a Dios, se abriera a la posibilidad de que su copero fuera a realizar una tarea que era reconstruir una ciudad que adoraba a un Dios que él no conocía. Por lo tanto, Nehemías necesitaba un milagro de Dios. Solo Dios podía mover el corazón del rey. ¿Usted se ha encontrado alguna vez en una dificultad así? Yo me he encontrado en situaciones así, donde lo único que necesitamos es que Dios abra una puerta. Y al parecer esa puerta está cerrada
y no hay forma de que pueda ser abierta. Pero Dios mueve a los hombres y Dios nos hace caer en gracia. Y así lo enseña la Escritura. Cuando se refiere a algunos hombres de Dios dentro de la Escritura, dice que el favor de Dios estaba con ellos, o que crecían en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Nehemías entendía este principio. Por lo tanto, lo que él hizo fue llevar esta dificultad en oración delante del Señor, creyendo firmemente que Dios era soberano. Dios es soberano y Él es quien gobierna la tierra. Lo hemos dicho muchas veces, pero nuestro destino y nuestro futuro no está en las manos de quien gobierne hoy o gobierne mañana. Nuestro destino y nuestro futuro está en las manos de Dios. Él es soberano. Y este principio nunca debemos de olvidarlo. Dios es soberano. Y eso también significa que Dios no se mueve por mi capricho, que Dios no se mueve por deseos que yo pueda tener, que Dios no es un genio de la botella al cual yo voy y le pido un deseo y Él lo va a cumplir. Dios es soberano sobre el mundo y Dios es soberano también sobre mi propia vida. Por lo tanto, cuando yo voy y oro al Señor, lo hago entendiendo este principio, que Dios es soberano, que Él en su gracia puede concederme aquello que estoy pidiendo, pero también me puedo encontrar de pronto con un no de parte de Dios. Y debo de entender en la madurez en el Señor que Él sabe lo que es mejor para mi vida. Que quizás lo que yo estoy pidiendo desde mi punto de vista puede ser bueno, pero no es lo mejor, no es lo excelente, no es lo que Dios quiere para mí. Y que Él en este proceso va a ir trabajando en mi corazón y va a ir madurando mi carácter. Porque Dios no es un genio que me concede deseos. Dios es soberano. Y cuando yo oro delante de su presencia, voy con esa actitud, sabiendo que estoy yendo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tampoco Dios necesita de mi ayuda. A veces nosotros queremos echarle una ayudadita a Dios, diríamos en chileno. ¿Sí? Una ayudadita necesita el Señor. Y hacemos planes y tratamos de ayudar al Señor. Y más que ayudar, la embarramos, diríamos en Chile. Lo estropeamos, ¿sí? Elevamos ahí un poquito el lenguaje. La embarramos, metemos las patas, diríamos, por querer ayudar al Señor. Nos involucramos en situaciones que el Señor no ha querido para nuestras vidas. Nos vemos envueltos en situaciones, de pronto miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? Señor, socórreme, ayúdame, porque me involucré en algo que tú no querías, porque quise ayudar al Señor. Y la Escritura relata diferentes vivencias de hombres y mujeres que de pronto quisieron ayudar al Señor, que humanamente quisieron manipular situaciones para ser favorecidos, pero no era la voluntad del Señor. Debemos esperar el cambio, debemos esperar que Dios sea quien abra aquella puerta que está cerrada. Y esto para nosotros también es un desafío constante. Nosotros como pastores enfrentamos muchas veces estas realidades y nos cuesta de pronto entender. Quisiéramos que la gente entendiera la profundidad de lo que es Dios, que no tomara decisiones que los van a alejar completamente del propósito de Dios. Yo me he enfrentado a veces a consejerías donde llego a la conclusión de que el único que puede transformar
el corazón de la persona que está frente a mí es el Señor. Que mi consejo humano no basta, no es suficiente. Que mi buena intención de querer ayudarlo no es suficiente. Y quizás usted en su vida diaria se va a encontrar con esta realidad. Se va a encontrar de pronto con su esposo o con su esposa. Se va a encontrar de pronto quizás con un hijo que no entiende, que no comprende lo que yo quiero transmitir, que no entiende por qué yo le estoy hablando de este modo y por qué yo trato de enseñarle lo que es la fe en el Señor. Muchas veces nos encontramos en esta realidad y chocamos y entendemos en ese momento que solo el Señor puede cambiar esa realidad. Si usted está enfrentando un conflicto familiar, si usted está enfrentando un conflicto con algún jefe, con alguna autoridad que esté sobre su vida, trátelo con oración. Si ha hablado, si le ha dicho, pero no hay cambios, no se produce lo que espero, llévelo a la oración, llévelo delante del Señor, porque Dios mueve el corazón de los hombres. Y Dios se revela a los hombres. Hay muchas veces que uno se enfrenta a esta situación. Y es complejo, difícil. Abro ahí mi corazón como pastor. Cuando uno ve a hombres y mujeres con mucha gracia del Señor, con un potencial de Dios, pero no entienden los procesos ni los tiempos de Dios. Y se van, se alejan, no esperan el tiempo de Dios. Y terminan tristemente viviendo momentos de crisis, de aflicción, que uno quisiera que no enfrentaran. Pero ahí es cuando uno llega a este principio. Y cuando uno ora al Señor, Señor, solo tú puedes hablarle. Señor, solo tú puedes revelarte a su vida. Si está enfrentando un momento así, llévelo a la oración. Clame al Señor. Señor, revélate a su vida. Hazlo volver. Lo necesitamos, Jesús. Necesito a mi hijo aquí, a mi esposo aquí, a mi esposa acá conmigo. Cambia su corazón. Yo no puedo. Yo lo he hablado, lo he intentado. He hablado muchas veces con él, con ella, y no lo logro, no puedo hacerlo yo. Necesito tu intervención sobrenatural. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Tenía que mover el corazón de un rey pagano, que lo autorizara a hacer una obra que Dios le había enviado a hacer. Eso era solo un milagro. Porque el rey de los medos y los persas no se movía fácilmente. Nehemías entonces esperó el cambio y esperó con paciencia. Si hay algo que nos cuesta, y me incluyo, es la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se confiesan pecadores conmigo? Si hay algo que nos cuesta es la paciencia. Esta historia comenzó en el mes de diciembre. Nehemías, cuando escribe, dice que aconteció en el mes de Quisleu, en diciembre. En diciembre él recibe esta noticia. La ciudad está asolada, la gente está sufriendo, hay desolación.
y su corazón se quebranta y comienza a orar y a ayunar por la ciudad y por quienes habitan ahí. Y ahora estamos en el mes de abril. Han pasado 4 meses y él ha estado orando y ayunando al Señor. A veces nosotros venimos el día domingo y ya el lunes queremos la respuesta. Es que el pastor lo dijo en la predicación. Oró por mí. Entonces el día lunes ya quiero la respuesta. O el miércoles, ya el lunes. No seamos tan impacientes. El miércoles. Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él sabe el momento oportuno en que ha de responder nuestra oración. Él sabe lo mejor para nosotros. La oración se trata precisamente de esto: orar y esperar. Hablamos con Dios y dejamos esa carga delante de su presencia. Porque si no, es una carga que la entregamos con elástico. Traemos ese peso, lo dejamos, terminamos de orar y nos volvemos a poner el peso y salimos de su presencia. Cuando oramos, presentamos esta petición delante de Él y descansamos en que el Señor va a responder. Nos cuesta esperar, nos cuesta la paciencia, pero Nehemías nos muestra que él estaba en esta espera continua y esperaba en Dios aunque no veía nada y no veía ningún cambio. Más difícil aún, cuando estamos orando por algo y no vemos el cambio y vemos que había una pequeña esperanza y se cerró más aún. Más difíciles aún. Pero nuestra oración tiene un ingrediente poderoso y eso es la fe. No podemos orar sin fe, sin creer que Dios va a contestar nuestra oración. No podemos orar sin fe, sin creer que el Señor está atento su oído a nuestro clamor. El Señor está escuchando. El Señor está oyendo mi clamor. Por eso, cuando oramos al Señor y buscamos a Dios, lo hacemos con fe, creyendo que Él está atento a nuestro clamor, creyendo que Él se acerca cuando estamos delante de su presencia, que Dios a aquel que se ha humillado delante de Él se vuelve cercano. Por eso Nehemías durante este tiempo esperó a Dios, pero con la actitud correcta. ¿Cómo sabemos que Nehemías tuvo una actitud correcta? Porque durante 4 meses estuvo quebrantado de corazón. ¿Usted hay algo que lo ha quebrantado? A mí me han quebrantado muchas cosas en mi vida. Y nos cuesta continuar. Se nos nota cuando algo nos ha quebrantado. Nuestro rostro cambia. Nuestra mente está en otra cosa. Podemos estar en nuestro trabajo o sirviendo en la iglesia, pero nuestra mente está pensando en la dificultad. Nuestra mente está pensando en el problema. ¿Cómo sabemos que Nehemías tuvo la actitud correcta? Porque la Escritura, en lo que acabamos de leer, dice que el rey le dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Porque nunca antes habías estado triste delante de mi presencia. Por 4 meses este hombre fue a su trabajo, cumplió su función y lo hizo con diligencia y con la mejor actitud. No decayó en su servicio ni en su trabajo delante del rey. Por 4 meses fue y cumplió su labor. Yo me pregunto a mí mismo si yo sería capaz de estar 4 meses
sin que se me note que tengo un quebranto en mi corazón? Y me contesto que no. Juanita me dice que no. Sería muy difícil. Pero ¿por qué este hombre logró mantenerse? Porque llevó el problema delante del Señor y descansó en Dios. Llevó en oración el problema delante de Dios y descansó en Él. Tuvo la actitud correcta. Nosotros servimos a un Rey superior. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si servimos a un Rey superior y estamos enfrentando alguna dificultad, no podemos decaer en nuestro servicio al Señor. No podemos decaer en nuestro compromiso con Dios. Al contrario, debemos hacerlo con la misma diligencia, con la misma fuerza, con la misma entrega, con la misma pasión. Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede el quebranto que estemos viviendo hacer que nuestro servicio y nuestro compromiso con Dios comience a enfriarse. Comencemos a dejar de estar presente. Comencemos a alejarnos del Señor. Al contrario, los tiempos de quebranto son tiempos para crecer en Dios, para que nuestra fe sea procesada y desarrollada. Son tiempos para formar nuestro carácter. Son tiempos para afirmar nuestro compromiso con Dios, porque no servimos al Señor por lo que Él nos pueda dar. Servimos a Dios porque le amamos. No servimos a Dios por la bendición que nos pueda dar o por una recompensa futura. Servimos al Señor porque amamos a Dios y hay una gratitud hacia el Señor. Y podemos enfrentar aflicción, dificultad, pero seguimos en nuestro compromiso con Dios firme, avanzando con el Señor, creyendo que Dios traerá respuesta a nuestra situación. Nehemías entonces tuvo esta actitud correcta. Esperó en el Señor. Nunca antes manifestó ninguna tristeza delante del rey. Pero llegó ese día. Y ese día no logró ocultar lo que pasaba. Y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Y lo conocía en profundidad el rey, porque vio su rostro y comprendió que había en él un quebranto de corazón. Pero el rey apreciaba a este varón, porque había sido un hombre diligente en su servicio. Por eso le pregunta, ¿qué es lo que sucede? Nehemías le explica lo que ha sucedido en su corazón. Pero antes dice, entonces dice, temí en gran manera y le dije al rey, ¿cómo no va a estar triste mi rostro? Dice Nehemías que tuvo temor cuando el rey le pregunta qué sucede. Y a mí me gusta que Nehemías nos diga aquello, nos diga que tuvo temor, que se humanice, que se ponga en la misma realidad nuestra. Tuvo temor frente a este hombre que estaba por decidir el futuro de su vida. Porque estar triste delante del rey para un copero podía significar que el rey mandara a matarlo. Pero eso no era el día en que Nehemías habría de morir,
sino que era el día de la respuesta de Dios para su vida. Y cuando nosotros oramos y presentamos las peticiones delante del Señor, llegará el día de nuestra respuesta. Llegará el día de nuestra visitación. Llegará ese momento en que el Rey de Reyes nos preguntará: ¿qué necesidad tenemos? ¿De qué tenemos necesidad? Y Nehemías esperó en Dios activamente. Parece una contradicción, pero Nehemías oró, esperó en el Señor, creyó en Dios, no hizo nada antes de tiempo, pero sí comenzó a planificar, sí comenzó a pensar cuando el Señor contestara su oración. ¿Qué voy a hacer si Dios abre esta puerta? En esta espera activa comenzó también su proceso de preparación. No solo oró al Señor, no solo esperó con una actitud correcta, sino que también en esta espera comenzó a prepararse y en su mente comenzó a soñar y a visionar y a planificar cuando Dios abriera esa puerta. Fue una espera activa y una espera de fe. Cuando nosotros esperamos una respuesta en el Señor, debemos de comenzar a pensar: cuando Dios me visite, cuando Dios abre esa puerta, cuando Dios me dé esa gracia, ese favor, ¿cómo voy a desarrollar la tarea que el Señor quiere hacer? ¿Cómo voy a proyectar el sueño que Dios me está entregando? ¿De qué modo lo voy a hacer? Porque cuando el rey le pregunta a Nehemías: ¿qué pides? ¿Qué necesitas? Él no dijo: espéreme un poquito, rey. Deme 2 semanas y yo le traigo algo ahí calendarizado, armado, y conversamos de nuevo. No, la respuesta de Nehemías fue inmediata. Esto necesito: que me envíe a mi ciudad para reconstruirla. Y necesito que me dé madera para reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. Se tiró al dulce, como diríamos en Chile. Ya que estamos, dijo, y el rey está abierto y su corazón se ha abierto, bueno, voy a comenzar a pedir. Y comenzó a enumerar todo lo que necesitaba. Y agregó: necesito cartas de su parte para los gobernadores de las distintas ciudades. Necesito que me dé cartas para que nadie me detenga el paso. Porque en el mundo antiguo transitar de un lugar a otro era muy difícil. Y bajo este imperio él necesitaba cartas, credenciales que lo autorizaran a trasladarse libremente. Era un hombre que estaba esperando en Dios, pero tenía todo pensado, visionado, cuando llegara el tiempo de su visitación. Si el Señor hoy nos preguntara: ¿qué necesitas? Frente a la dificultad o frente al sueño que tienes en Dios, ¿tendríamos la respuesta a aquello? ¿Nos estamos preparando en fe para lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿O estamos solamente en una espera pasiva? Muchas veces la gente sueña con diferentes objetivos en Dios. Uno como pastor escucha diferentes sueños en Dios o fuera del Señor. Hay gente que sueña con abrir alguna institución educacional. Hay gente que sueña con su carrera, estudiar algo o levantar una empresa. Hay gente que sueña con levantar una iglesia o ser misionero o ser un ministro en la alabanza o ser un maestro en la palabra.
porque recibió un sueño o una visión de Dios. Y uno le pregunta, ¿y en qué estás mientras? No, estoy esperando en el Señor. Pero ¿por qué no entras a estudiar en el instituto bíblico? ¿O por qué no entras a estudiar una carrera? ¿O por qué no te preparas para dar la prueba? ¿Por qué no te capacitas si quieres emprender un negocio? No, cuando el Señor abre esa puerta, ahí voy a comenzar. Debemos de esperar en Dios, pero esa espera no significa no prepararnos para lo que Dios quiere con nuestras vidas. Si Dios te ha llamado y te ha dado un sueño, ¿en qué te estás preparando? ¿Cómo vas a abordar ese sueño? ¿Cómo te estás capacitando para que ese sueño comience a tomar forma? Porque muchas veces uno ve a hombres y mujeres que aman al Señor recibir una bendición de Dios y perder esa bendición por falta de administración. Porque no estaban capacitados para administrar la bendición que Dios les dio. Muchas veces uno ve aquello. El hermano comenzó algo, emprendió algo, soñó con algo y recibió ese milagro para comenzar, pero no se había preparado para la tarea y fracasó por falta de preparación, porque no hubo una administración sana, sabia de lo que el Señor le había dado. Si Dios te ha dado un sueño, Dios lo va a cumplir. Pero es nuestra responsabilidad prepararnos. Si quieres ser un predicador de la palabra, debes estudiar la palabra. ¿Qué vas a enseñar si no estudias la palabra y quieres ser un maestro de la Escritura? ¿De qué vas a compartir? Cuando uno predica la palabra, uno no predica de sus propias vivencias. Uno puede de pronto algún testimonio añadir para afirmar una verdad, pero uno habla acerca de Dios y de la palabra de Dios. Si hay sueños de Dios en tu vida, como lo hay en las mías, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos proyectando lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿O solo estamos esperando una señal de Dios, una bendición de Dios? Puede llegar, pero si no estamos capacitados, aquel fruto se va a perder. Y por último, y para ir concluyendo, siempre que nos levantemos a hacer la obra de Dios, tendremos oposición. Esperamos en Dios, viene la respuesta de Dios, comienza el tiempo en que Dios abre puertas a nuestro favor. Y eso no significa que no enfrentemos oposición, que no enfrentemos resistencia. Cuando uno lee el libro de Nehemías, él llega a la ciudad y aparecen dos personajes que van a estar durante todo el estudio del libro de Nehemías: Tobías y Sanbalat. Y los Tobías y Sanbalat abundan en la vida. Son aquellos que nos dicen, no se puede, no se puede. Lo hemos intentado muchas veces y todos han fracasado. No, acá no se puede, no, abrir un negocio aquí imposible. Todos los que se ponen en este local quiebran. ¿Usted se ha encontrado con gente así? Siempre van a aparecer. Inmediatamente que uno quiere hacer algo, va a haber alguien que se va a oponer. Si uno quisiera, ¿sí?, cambiar el color de esa pared y uno dice, yo creo que el blanco es lo mejor, va a haber otro que va a opinar que no combina.
que mejor hay que pintarlo de un gris, de un café oscuro. Siempre que se levante alguien a hacer algo, otra persona va a comenzar a oponerse. Pero ¿qué es lo que nos hace resistir en la oposición? ¿Qué es lo que nos hace perseverar cuando la gente comienza a resistir lo que nosotros estamos queriendo hacer? Lo que nos hace perseverar y resistir es que nosotros, si hemos sido movidos a hacer algo, es porque tenemos una palabra de Dios. Si usted tiene una palabra de Dios, si usted tiene una visión de Dios, si usted tiene un sueño de Dios en su corazón, cuando venga la oposición, usted va a resistir, no va a retroceder, porque usted sabe quién es el que le ha prometido la bendición que viene. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Siempre las personas preguntan qué hace que un pastor resista diferentes vivencias que ha tenido. Lo que hace que un hombre de Dios pueda resistir en el tiempo diferentes aflicciones, pruebas, dificultades, es la palabra de Dios en su vida. Si Dios lo llamó a hacer una tarea, manténgase firme en aquello. No retroceda. Si Dios le dio una palabra, un sueño, una visión, manténgase firme en Dios. Va a haber oposición, va a haber resistencia, va a haber gente que le va a decir es imposible, no se puede. Muchos lo intentaron antes que tú y fracasaron. Uno no se puede hacer cargo de los demás. Yo no sé los demás, pero yo tengo una palabra de Dios en mi vida. Y sé que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, esa puerta que se abrió, nadie la va a poder cerrar. Cuando uno tiene ese grado de convicción en Dios, va a avanzar en el Señor. Va a avanzar en Dios. Y llegará el momento en que la gente nos preguntará, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo alcanzaste esto? Y será el momento entonces en que debemos de decir, al igual que Nehemías dijo, fue la bondadosa mano de Dios sobre mi vida. No fue mi capacidad, no fue mi habilidad, fue la poderosa mano de Dios sobre mi vida. Porque la gente a veces nos pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo alcanzó esto? Si usted se lo pregunta a nuestro pastor, él le va a decir, no sé. La gente le pregunta, yo he estado con él, vienen otros pastores y le preguntan, ¿cómo compró este lugar? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo creció? ¿Cómo se mantiene en pleno centro? ¿Cómo lo hace? Deme el secreto. No sé, dice él. Fue el Señor y es el Señor. Toda oposición es para formar en nosotros el corazón correcto para administrar lo que el Señor va a hacer a nuestro favor. Toda oposición va formando en nosotros el carácter correcto para administrar la bendición que Dios nos quiere dar. Forma en nosotros la humildad y la dependencia de Dios. Nos tensiona, nos presiona. Pero es solo para formar en nosotros el corazón correcto. Porque Dios quiere que reconozcamos que solo ha sido Él.
que llegue ese momento y ese tiempo cuando estemos disfrutando la bendición, la visitación de Dios y reconozcamos, al igual que Nehemías, solo fue la bondadosa mano de Dios sobre mi vida. Siempre diga conmigo, Dios se acerca al humilde. Siempre. Al soberbio lo mira de lejos, pero Dios se hace cercano al humilde. Y nosotros aprendemos la humildad cuando vemos que lo que era imposible para nosotros fue posible porque Dios lo hizo posible. Entonces, no olvidamos que la bendición que podemos tener vino de la mano de Dios. Nos pone en nuestra correcta posición delante del Señor. Yo quiero que llegue ese tiempo donde yo vea la plenitud de lo que Dios me ha prometido. Oro al Señor. Me cuesta esperar. Me cuesta la paciencia. Hay cosas que de pronto me atemorizan. Pero tengo una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no la transo. No la empeño ni la cambio por nada.